Y la iglesia, y hoy quiero hablarles bajo el tema del miedo al amor, basado en Levíticos 19, versículos 33 y 34. Y pensemos en esto, hermanos, del miedo al amor. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante los extraños hoy? Cuando usted ve a un extraño o una extraña, a un desconocido, una desconocida, ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo yo reacciono? Y uno dirá, pues, bueno, pastor, depende en el contexto. Si tú me dices de un extraño en mi país, no es lo mismo un extraño que aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Un extraño en Puerto Rico, quizás yo reaccionaría diferente a un extraño en los Estados Unidos o aquí en este contexto. Pastor, depende de la ciudad. No es lo mismo un extraño, una extraña en Wilmore o en Nicholasville que en Lexington o en Louisville. ¿Verdad que no? No es lo mismo. También, pastor, depende de qué, depende de la hora. Quizás si es de día, usted reacciona diferente a que si usted se encuentra un extraño en medio de la noche. También depende si es hombre o mujer. Si usted es hombre y se encuentra un extraño que es mujer, o usted reaccionaría diferente a que si fuera un hombre. Si usted es mujer y se encuentra un extraño que es hombre, reaccionaría diferente si fuera mujer. Así que hay muchas variables. También, pastor, depende de la apariencia. Usted diría, si se ve bien, si se ve mal, si está bien vestido, si está mal vestido, la apariencia. También va a depender si estoy solo o con la familia, ¿verdad? Cómo uno reacciona ante personas extrañas tiene muchas variables. El contexto importa, si usted está solo o sola, el lugar, el día, la noche, y depende de su reacción. Por ejemplo, en Puerto Rico yo tengo que tener cuidado con los extraños. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque por los asaltos, porque hay ladrones y hay mucha desconfianza. Y uno cuando ve a un extraño, uno se asusta. Porque dice, este me viene a quitar mi dinero o me viene a quitar mi automóvil. O en algunos lugares, no en todo Puerto Rico, pero hay algunos lugares que uno entonces se asustaría. Pensemos seriamente en cómo nosotros reaccionaríamos a este extraño. ¿Cuál sería su reacción? Cuando usted ve a un extraño, ¿cuál sería su reacción? Si usted ve a un extraño, ya sea aquí o en su país, ¿cuál sería su reacción? Quizás miedo, le puede causar miedo cuando a alguien desconocido, miedo, angustia. Algunos les da valentía. Algunos cuando un extraño, ahí es que le sale la valentía. Algunos se ponen serios. Algunas personas cuando ven un extraño dicen, toman su porte de ser serio. Otros comienzan a sospechar y le viene a su mente, no, yo está sospechando de todo. ¿Y de dónde sale esa persona? ¿Y por qué esta persona está ahí? ¿Y por qué? Otros se pondrían a la defensiva, ¿verdad? Como que listo para pelear, con los puños al frente o haciendo que tienen un arma o algo en el bolsillo. Otros saldrían corriendo cuando ven un extraño. Otros comenzarían a esconder sus cosas. Si tiene un celular, se lo esconde en su bolsillo, se lo esconde por las camisas, debajo de la axila, esconden sus carteras. Otras personas quizás cuando ven un extraño comienzan a hablarle, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo iba a lugares desconocidos para mí, cuando estaba en Puerto Rico, yo tenía una técnica, y no estoy diciendo que la usen, pero esta era mi técnica que yo utilizaba. Yo creo que está mal y que Dios me perdone. Yo ponía mi Biblia en el dash de mi carro, de mi automóvil, para que supieran que este automóvil es de un cristiano. No le podemos hacer nada, ¿verdad? Depende en el lugar donde yo estuviera. Lidiar con extraños hoy no es lo mismo que lidiar con extraños en el pasado. Y mucho menos lidiar con extraños en Estados Unidos no es lo mismo que lidiar con extraños en nuestros países. Y eso es una realidad. Hay tantas cosas que influencian cómo uno lidia con las demás personas, cómo uno lidia con los desconocidos. En uno de mis caminatas que estuve realizando durante mi retiro, yo venía ya cansado, yo venía devolviéndome al lugar creo que íbamos a cenar. Yo dije, tengo que llegar antes de la cena, y cuando yo vengo bien cansado caminando, en medio del bosque donde no había nadie, de repente yo veo a alguien en un todoterreno, a un señor en un Ford Truck, en un todoterreno.
Y yo dije, antes ese señor viene para encima de mí, yo voy para allá. Yo no sé quién es este señor, yo no sé, yo estoy en un lugar desconocido. Y yo rápido pensé, me hará daño, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Y también me imagino que al Señor, al ver a una persona caminando, diría, este muchacho que hace aquí, esto es un extraño. La cuestión es que el Señor se detiene al lado mío, apaga su Ford Track o su todoterreno y me comienza a hablar, ¿verdad? Con un acento sureño, era un señor bien sureño, hace tiempo no veía a alguien así. Y comenzamos a hablar, a intercambiar ideas, me preguntó qué yo hacía ahí, y de dónde él era, un vecino de allí. Y hasta me ofreció un refresco, me dijo, hey, do you want a Pepsi? No, gracias. Le dije, no, thank you. Pero habían cosas negativas en mi mente cuando yo percibí que un extraño venía, ¿verdad? Y esa es la tendencia de nosotros como seres humanos. Y tenemos que pensar que hay gente mala en el mundo, pero también hay gente buena. Y como humanos, por las noticias, por las experiencias personales que tenemos, por las malas experiencias quizás que hayamos tenido con personas, pensamos mal usualmente del desconocido. No pensamos positivamente de los extraños. No es nuestro primer pensamiento cuando veamos a alguien, a un extraño, a una persona desconocida. Nuestro pensamiento usualmente no es el bueno, ¿verdad? Sino que tomamos la defensiva. Tomamos, ¿verdad?, una postura de que esta persona es mala. Y esta expresión que existe, mucho que aún en mi casa se dice mucho, en inglés, stranger danger, que uno le enseña a los niños, se le enseña en la escuela, se le habla sobre stranger danger. O sea, si es extraño, si es desconocido, equivale a peligroso. Entonces vamos construyendo en las mentes de las personas, de nosotros, que si es extraño, si es desconocido, equivale a peligro, a malo. Esto tiene su contexto, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Y a veces cuidado con lo desconocido porque es peligroso, porque son malos. Todos estos pensamientos se traspolan y esta visión hacia cómo vemos a los demás, cómo vemos al migrante, cómo vemos a la cultura, cómo la cultura mayoritaria ve al migrante, cómo la cultura mayoritaria percibe al que no pertenece a su cultura. Stranger danger, lo desconocido, el extraño es peligroso. La cultura mayoritaria, cada vez que a veces vienen nuevas culturas, gente de Latinoamérica, un nuevo migrante de Asia, un nuevo migrante de África, un nuevo migrante de cualquier lugar del mundo, piensa, si es extraño, es desconocido, probablemente es malo. ¿Verdad? Y uno como iglesia entonces tiene que elaborar su teología y tiene que elaborar cuál es nuestra postura como iglesia. Ahora bien, antes de seguir con este tema, mis consejos como pastor y como padre de familia, siempre cuando estemos ante un extraño, una situación extraña, una persona extraña, siempre hay que ser cuidadosos. No tomemos decisiones a la ligera. Número 2, siempre hay que discernir. Hay que permitir que Dios nos ayude a discernir, que Dios nos ayude y discernir si es una emergencia o no. Y también cuando hablamos de cómo hacemos hospitalidad hacia los demás, también hay que tener límites establecidos, hay que tener reglas establecidas cuando usted trate con un extraño. No estoy tampoco diciendo que todos los extraños son malos, ni tampoco diciendo que todos los extraños son buenos. Pero usted con su familia, usted crea unas reglas para ayudarle a relacionarse o a lidiar cuando vengan extraños a su casa, a su familia o a su contexto. Y podemos ayudar a los demás siempre, pero haciéndolo sabiamente, utilizando el sentido común y siempre comunicándose con otra persona. Así que cierro ese paréntesis porque yo sé que no todas las personas extrañas son buenas, igual que no todas las personas extrañas son malas. Ahora bien, ¿cómo reaccionaba a los extraños en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia específicamente sobre los extraños o el extranjero en el Antiguo Testamento? Y es interesante que en la Torá
este elemento de extranjero es importante. En Levíticos 19, 33 y 34 dice, no hagan sufrir al extranjero que vive entre ustedes. Trátenlo como a uno de ustedes, ámenlo, pues es como ustedes. Además también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. En Levíticos capítulo 19 habla de las leyes de santidad. ¿Qué son las cosas que Dios espera que ustedes no hagan, ¿verdad? O que hagan que le agraden a Él? Y también habla sobre la justicia social, cómo debemos tratar a los demás. Entonces, en este versículo 33 y 34 habla específicamente de que al extranjero en Israel hay que tratarlo bien. Y Dios hace provisión en la ley para el extranjero. La ley moral, la ley religiosa, protege al extranjero. Eso es algo importante. Así que la tendencia de Dios es a proteger al extranjero, a cuidar al extranjero, a tratarlo bien. Y Él lo modeló en su ley y le dijo al pueblo de Israel, esto es lo que ustedes deben hacer. Así que lo primero que Dios dice no es, el extranjero, tengan cuidado con él. El extranjero es malo. No. Hagan provisión para ellos. Permítanle que participen con ustedes. Hay otros pasajes bíblicos que hablan de esto. Éxodo 23, 9. Deuteronomio 10, 17 al 19. Deuteronomio 24, 14. Deuteronomio 24, 17 al 18. Y Deuteronomio 27, 9. Todos estos pasajes hablan de cómo tratar a los extranjeros. Y vemos que este pasaje bíblico nos muestra que era un mandato de Dios, una cosa importante. El pueblo lo tenía que hacer. Es lo que Dios quiere que ellos hicieran. Era un mandato de Dios. Esto es importante. Okay. Era un mandato de Dios. Dios requería que el pueblo extendiera gracia y misericordia por el extranjero. Dios hizo provisión especial para ellos en medio del pueblo y en medio de su ley. Y Dios ligó la espiritualidad de Israel, su espiritualidad la ligó con el trato a los demás, especialmente a los extranjeros. Y lo segundo que hace esto es que llama al pueblo a que practicara la hospitalidad. La hospitalidad no es otra cosa que es la amabilidad y atención de recibir a una persona, especialmente a los visitantes, a los extranjeros, a recibirlos en tu casa y en tu tierra. Así que por un lado Dios dice, esto es un mandato, y por otro lado, ¿cómo tú cumples este mandato? Practicando la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud donde la persona recibe a los demás. Hay un anfitrión, que es quien recibe, y hay un recipiente, que es la persona que recibe, ¿verdad? Que es recibida. Y podemos encontrar ejemplos en la Biblia, a través de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de la importancia de la hospitalidad. Y hospitalidad se extendía como el buen trato al extranjero. A veces era simplemente darle agua y comida. Otras veces era darle un techo seguro donde dormir por una noche. En otras ocasiones en las Escrituras encontramos que que se le daba guía y dirección. Donde había un extranjero y decía, ¿y dónde es que hay un lugar de trabajo? ¿Y dónde es que queda esta ciudad? Simplemente una buena persona lo recibía y le decía, mira, esto es lo que tú debes hacer. Hacia ese lugar es el que tú debes ir. Y en otras ocasiones, la hospitalidad se manifestaba intercediendo por una persona en el pueblo. A veces habían pueblos que llegaban extranjeros y no eran bien tratados. Y esta persona o este grupo de personas practicaba la hospitalidad diciendo, tenemos que tratar bien al extranjero. Génesis 19 habla sobre esta historia de protección de Sodoma y Gomorra. En el caso de Lot, cuando van los ángeles que son extranjeros, disfrazados ¿verdad? Me imagino que parecían humanos, ellos querían hacerle daño a estos extranjeros. Y Lot dice, no le vas a hacer daño a ellos. Y eso es una manera de practicar hospitalidad. El punto que yo quiero hacer es que Dios hace provisión para el extranjero. Y Dios en la Biblia hace provisión para el extranjero como un mandamiento y como una obligación de practicar la hospitalidad.
Entonces, como iglesia, nosotros también, ese debe ser nuestro ethos, ¿verdad? Eso debe ser nuestra ética y esa debe ser nuestra práctica. Esa debe ser nuestra teología cuando veamos al extranjero, cuando veamos al extraño, cuando veamos al migrante, cuando veamos a una persona desconocida, practicar lo que Dios nos enseñó en sus escrituras. Miren, hay dos cosas, dos términos aquí, por eso es que se llama este sermón del miedo al amor. Hay dos términos aquí muy importantes, que es uno la xenofobia y el otro la xenofilia. Xenofobia lo relacionamos con miedo y xenofilia con amor. Cuando hablamos de xenofobia, es ese sentimiento de odio, repugnancia, hostilidad hacia el extranjero. Cuando usted escucha que hay mucha xenofobia en contra de los grupos minoritarios en Estados Unidos, eso es lo que se refiere. Que hay odio, que hay miedo, que hay hostilidad en contra de estos grupos minoritarios. Y cuando hay xenofobia, que está fundamentada en el miedo a lo desconocido, entonces se practican cosas como acciones hostiles, hay desprecio, hay discriminación, hay agresiones físicas, hay agresiones verbales, ¿verdad? Entonces, la inmigración y la xenofobia son dos dilemas sociales. Porque cuando el migrante viene, el nuevo migrante, o cualquier persona del grupo minoritario, se encuentra con una persona del grupo que es mayoritario en la cultura, puede ocurrir que haya xenofobia, miedo a lo desconocido. Y esta ideología trae entonces contra el migrante, contra el extranjero, trae verlo de una manera de que stranger danger, si es extraño es malo. Son desechables, son personas malas. Cuando vemos lo que pasó cuando Donald Trump estuvo haciendo sus campañas en el poder aquí en los Estados Unidos, usted vio muchos actos de xenofobia. Regrésate a tu país, regrésate por donde viniste. Y no solamente era Donald Trump, sino los trumpistas, la gente, había un grupo que seguía a Trump y hablaban así a cualquiera. Tú te podías encontrar en la calle. Hay unos estados que eran más fuertes y te podían decir, regrésate a tu país, ¿qué tú haces aquí? ¿Verdad? Y esas son expresiones visibles de la xenofobia. Y a veces la gente actúa así. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen miedo a lo desconocido. Y no hay otra manera de romper ese desconocimiento que tú relacionarte con personas a las cuales tú le tienes miedo. Lo que nos lleva a la xenofilia. La xenofilia es lo contrario a la xenofobia. Es una estima o admiración por la cultura, las tradiciones de las otras personas de otros países. La xenofilia es la orden de Dios en el Torá, como lo leímos. El amor hacia aquellos a quienes usualmente encontramos difícil de amar. Los desconocidos, los extranjeros, los forasteros. O sea, la xenofilia entonces es el amor. Amar al desconocido, amar al extranjero. Aunque lo desconozco, aunque no entiendo su cultura, aunque no entiendo su idioma, aunque no entiendo por qué actúa de esa manera, o por qué come lo que come, por qué come muy picoso, o por qué no come picoso, o por qué come tortilla, o por qué come pan, arroz, habichuela y así sucesivamente, y por qué hace eso, por qué come mucha pizza, por qué come mucha hamburguesa, ¿verdad? A pesar de eso, como iglesia estamos llamados a amarlos, a aprender a entenderlos. Por eso es que la iglesia se debe mover de la xenofobia a la xenofilia, del miedo al extraño, al extranjero, al migrante, al amor. Esa debe ser la postura de la iglesia. Y está fundamentada en la Escritura. Está fundamentada en lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Ahora vamos un poco más práctico y ya estoy terminando. ¿Qué podemos hacer como iglesia, pastor? ¿Qué podemos hacer como iglesia a la luz de este mensaje de hoy? Bueno, número 1, amar al extranjero, a la extranjera.
El amor al extranjero y a la extranjera debe ser nuestra vocación. Debe ser lo que hace la iglesia. Es el deber de la iglesia. La iglesia debe comenzar con el amor, no con el miedo. Hermano, y esto se aplica a todo. Si usted viene a la iglesia y usted es cristiano porque le tiene miedo al infierno, yo le tengo que decir que usted debe repensar su salvación y quizás volverse a convertir. Porque nosotros se supone que actuemos por amor, porque yo amo a Dios, porque Él me amó a mí primero. Y esa es la base por la cual yo voy a la iglesia y por la cual yo soy cristiano. No porque le tengo miedo a Dios. Lo mismo pasa con el extranjero. La iglesia debe comenzar con el amor, desde el amor. Esa debe ser la base de la iglesia. Número 2, propagar el mensaje de amor. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Son buenas nuevas de salvación. Construir un discurso de afirmación de fe de nuestra común humanidad. La iglesia debe comenzar con nuestra común humanidad. La iglesia debe propagar un mensaje de amor. De nuestra común humanidad. Comenzar por ahí. Usted vio cristianos durante el tiempo de Trump, la Trump era, la era de Trump. Usted vio cristianos que dejaron de ser cristianos. Porque aún predicaban que no, que se detenga todo. No queremos extranjeros, no queremos nada. Y un cristiano hispano, hermano. Y hubo muchas amistades que se rompieron por eso. La iglesia debe repensar su teología basada en la Biblia. La Escritura. La Escritura nos habla de que recibamos a los extranjeros en el amor. Hagamos provisión para ellos y ellas. Y número 3, extender hospitalidad. Aun si no conocemos la persona, aun si no conocemos la historia de la persona, como cristianos debemos ayudar a los demás, especialmente al extranjero. Hubo una ocasión en nuestra iglesia que un grupo de personas ayudó. Eran una familia extranjera, migrante europea. Nosotros no teníamos la información completa. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Le ayudamos o no le ayudamos? Y decidimos, mira, pues vamos a ayudarle, ¿verdad? Porque ese es el llamado de la iglesia. Ayudar aún a los desconocidos. Y estoy terminando, ahora sí, con estos puntitos claves. Ahora, ¿qué hago yo para ayudar al extranjero, al migrante? Si Dios me trae un extranjero, un migrante, una nueva persona, un desconocido, sea hispano, no sea hispano, sea de cualquier país, sea de cualquier grupo minoritario, ¿qué hago yo? Lo primero que usted debe hacer es hacerlo usted mismo y no mande a otro. Si Dios le trae a una persona para ayudarla, hágalo usted y no mande a otro. Lo otro que tiene que hacer es responsabilizarse usted y no echarle la responsabilidad al otro, ¿verdad? Hay otra cosa, ayude usted primero y después pida ayuda. Porque a veces hay personas que quieren ayudar a los demás, pero quieren ayudar a los demás a cuenta de otros, ¿verdad? A veces yo puedo darle pan a una persona, pero no quiero dar mi pan, así que le pido el pan de otra persona para darle pan a esa persona. Si Dios nos trae un migrante, una persona con quien ayudar, y usted tiene los recursos para ayudarlo, hágalo, comience con usted primero. Comprométase usted y después comprometa a otro. Refiera a una persona a ayuda, referir a una persona a ayuda, usted pudiendo ayudar, no significa que usted ayudó. Hay personas que pueden ayudar, pero prefieren echarle esa carga, esa situación a otra persona. Si Dios lo trajo a usted, responsabilícese usted y luego pida ayuda con los demás. Y esto pasa mucho, hermano, en el contexto de iglesia. Porque a veces las personas, porque somos una iglesia, Monte de Sion o Nicholasville UMC, ven cualquier persona con problemas en la calle, ¿verdad? O una persona le llega con una necesidad y rápido le dice,
Envíaselo a la iglesia, envíaselo al pastor, que allá el pastor resuelva, pudiendo esa persona resolver. Y eso desde mi experiencia ministerial. Usted sabe cuánta gente a mí me llega a través de la oficina de la iglesia americana, a través de otras maneras, pidiendo ayuda de X o Y. Y a veces la persona que me lo refiere a mí tiene más dinero que la misma iglesia completa o que la misma institución como iglesia completa. Entonces, hermanos, mi punto aquí que quiero hacer es que cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Ayudemos los unos a los otros. Y cuando Dios nos traiga a alguien para ayudar, extendámosles la mano. Extendámosles la mano. Porque eso es parte de nuestra responsabilidad de todos. No de la iglesia Monte de Sion como institución, sino es una responsabilidad de todos y todas. Ahora, si nosotros nos traen a alguien, nosotros le podemos ayudar, nosotros le vamos a ayudar. Pero la tendencia de las personas es que la iglesia lo ayude o que otra persona lo ayude, pudiendo la misma persona ayudar. Y eso es una mentalidad muy norteamericana, muy individualista. Así que pensemos en esto, hermanos. Movámonos del miedo al amor y comencemos a hacer cosas pequeñas. Nosotros con nuestra familia hemos ayudado personas que ustedes no saben y que no son parte de esta iglesia y que no son parte de... Y yo sé que ustedes también han ayudado a otras personas que yo no sé tampoco. Y esa es la idea, que sigamos haciendo eso en amor, no en miedo. Amén. Así que oremos en esta mañana.